Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión de este taller de ingeniería familiar. Bienvenidos sean todos, amigos, amigas. Espero nos estén visualizando. La idea es ahora el poder ir creando unas estructuras. Yo les había mandado por medio de la página un primer esquema y este segundo lo vamos a tratar de ir resolviendo. Como verán, son dos esquemas, uno el que tengo a mis espaldas, que es el segundo que mandé, y el primero que les mandé sobre las familias ante las pérdidas, pero para eso es muy importante tener un mapa familiar. Entonces voy a irlo, espero lo tengan a la mano, la idea era esa, ¿sí? Tener a la mano el mapa y poder ir dialogando con ustedes, ya que son dos esquemas. Bueno, pues para mí como que es muy importante el hecho de empezar con esto, ¿vale? Vamos a esperar unos minutos. Bueno, pues no, ya estamos, son 9:04. Yo espero hacer la sesión del día de hoy de 30 minutos y así no alargarnos mucho. ¿Ok? Todas las demás transmisiones hasta el último miércoles de mayo, que esperemos librar ya la setentena o ochentena o este tiempo. Bueno, pues vamos a tratar de ir elaborando. Tengo que comentarles algo y es lamentable. Hoy el equipo de trabajo de FETACUM ha reportado ciertos suicidios en relación al encierro, a la enfermedad, al contagio. Estamos en fase 3. Esto significa que tenemos que seguir trabajando, que seguramente el aislamiento de los infectados también genera un conflicto para aquel que ya no se puede despedir, para aquel que ya no puede acompañar. Entonces, bueno, es lamentable y mi más sentido pésame a todas las personas. Estoy en contacto con gente muy cercana que está en primera línea, dándole acompañamiento y dándole la terapia adecuada de contención. Y la verdad es que nos invitan a que reflexionemos mucho nuestra forma de estar en este mundo y la forma como debemos tener un principio de autocuidado. Pero vámonos con calma y vamos a empezar con el primer esquema. El primer esquema que les mandé dice la familia ante las pérdidas, un mapa familiar. Que ven a mis espaldas, este esquema es el segundo, que lo vamos a ver después. Es un esquema basado en la funcionalidad y en la movilidad del duelo. Entonces, pues vamos a iniciar. Yo les ponía en el primer cuadro un mapa familiar en donde Virginia Satir, que ustedes, es este libro donde está tomada la idea de ingeniería familiar de Virginia Satir, y este texto de Alba Payás es donde está tomado el esquema que les mandé en segundo momento. Y bueno, hice un resumen de como de 4 capítulos, pero lo importante es que hoy nos quede muy claro el poder hacer un mapa familiar. Otros le llaman familiograma, ¿no? Más bien tiene como diferentes nombres, pero vamos a llamarle mapa familiar, y es la capacidad que tenemos para elaborar a partir de las experiencias y de la realidad de cada sujeto. Pues vamos a ir elaborando nuestro mapa. Virginia Satir lo llama, y aquí sí le echo la pelotita a Virginia Satir, y lo llama el bote de lombrices, ¿no? Dice que ella cuenta, voy a quitar esto, ella cuenta que su padre solía ir a pescar y que a ella le daba mucha curiosidad el asomarse al bote de lombrices y veía cómo se movían y llegaba un momento en que se interconectaban, que no veían en dónde comenzaba una y dónde terminaba la otra, y esto pues obviamente a ella le divertía como niña.
con el paso del tiempo ella se vuelve especialista en acompañamiento sistemático, en acompañamiento de familias, y pues obviamente pues ha sido o es un gran, una figura, un ícono dentro de la terapia de familias. Entonces, bueno, pero ella toma este bote de lombrices. Yo sé que para nosotros, a lo mejor que nunca hemos pescado, o los que nunca han pescado, pues a lo mejor la idea es como medio absurda, medio burda, pero la idea es, sí, efectivamente, se ven unas lombrices ahí, y decía ella, bueno, tienen vida, pero no saben exactamente en dónde están y no saben para dónde van. Se pierden en la masa. Es un bote de lombrices desordenado, desajustado, donde hay una movilidad, ¿no? Pero no hay un sentido. Entonces ella dice, bueno, yo he tenido la experiencia y por eso yo adopto mucho de la consulta de Virginia, en ese sentido, porque me parece que cuando uno se enfrenta a una familia y los empieza a enfrentar, a confrontar para resolver, recuerdan esta triada que yo siempre he manejado: enfrentar, confrontar, resolver. Es maravilloso el ver cómo se mueven, cómo se retuercen a nivel emocional para no dar la razón, para encubrir, para encubrirse. Entonces, este ejemplo de bote de lombrices lo vamos a tomar porque, como ustedes vieron en la gráfica que les mandé, hay como una parte del lado izquierdo, ¿no? El bote de lombrices, y del otro lado hay dice, la familia actual. Entonces me gustaría que me fueran siguiendo, ojalá, si no, ahí está en la página, lo bajaron, y bueno, es muy importante. Entonces, dice, el bote de lombrices, si lo vemos de hasta arriba, vemos movilidad. Y yo le ponía ahí, bueno, sí hay movilidad, pero también hay dudas, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene el pertenecer a esta familia? ¿Qué sentido tiene como mi propia historia? ¿No? Es decir, estamos repitiendo patrones de mi padre, de mi abuelo, ¿no? De mi tatarabuelo. O sea, ¿quiénes somos en realidad como identidad? Tenemos movilidad, hacemos tareas, tenemos ejercicios, tenemos funciones, pero en realidad esta movilidad resuelve mi quehacer familiar. Entonces, de ahí hay un esquema abajo del bote de lombrices, hay un esquema que dice M. Vamos, miren, yo les soy muy honesto y siempre, tanto en las clases como en los talleres, como en las conferencias, digo que los recursos son pedagógicos, es decir, no es un esquema fijo. Ahorita lo vamos a ver con este esquema que está aquí a mis espaldas. La verdad es que nos sirve como un lenguaje universal de poder manifestar, ¿no? A lo menos de manera gráfica, pedagógica, ¿no? Y decir, esto nos puede ayudar a generar. Yo por eso lo ponía mucho en colores, ahorita como lo ven, para que vean que no es tan sencillo. Esto es como uno de esos juegos, como el rugby, ¿te acuerdas del cubo? De poner colores, pero luego ya salió un cilindro, ¿no? Si ustedes vieron el código Da Vinci, este cilindro donde hay que buscar la clave, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es esto, ¿no? El acompañar en el duelo es atinarle a la clave, y cada persona tiene una clave diferente, basada en todas estas movilidades. Así, hagan de cuenta que yo quiero que se imaginen el esquema de atrás como una máquina de esas de tragamonedas, en donde se van moviendo y quedan las tres cerezas, ¿no? Sí, la idea es que esa línea negra, ahorita la vamos a revisar, sea la negra, sea el camino por el cual se reestructura el duelo. Pero para eso tenemos, antes de acompañar por medio del duelo, antes de poder de decir cómo la familia elabora las pérdidas, cómo como familia somos solidarios, porque puede haber un miembro solidario, puede haber la mamá que sea muy solidaria, pero eso no significa que la familia lo sea. Entonces se frustra porque quiere que todos sean como ella o como él. Entonces en ese momento pues hay un conflicto. Y movilidad del bote de lombrices se manifiesta, pero es una movilidad como de escaleras eléctricas, ¿no? En donde yo me muevo junto con la familia, pero internamente no siento una movilidad. De ahí vemos la apatía de adolescentes, la apatía de los ancianos de casa, la apatía del papá de que no querer estar. Imagínense, si a veces había conflictos y había movilidad social, imagínense ahorita en una fase 3 de un contagio seguro o de un contagio de riesgo o una relación
¿no? de una problemática de salud a nivel mundial y que por lo tanto nos toca, pues imagínense cómo se mueve este bote de lombrices, ¿no? Los que están abajo, los que están arriba. Esto es de aclarar. Yo pongo aquí una M como madre o padre, es decir, estoy hablando de estos elementos, porque muchos dirán, oye, pero ya ¿se acuerdan la semana pasada las 14 variedades de familias? Bueno, vamos con esta, ¿no? La figura materna, no la mamá, la figura materna, que es la parte emocional. La figura paterna, que es la figura dirían algunos, como del objetivo. De lo subjetivo, el objetivo de la orden, de la ley, y la materno del cariño, la ternura. Es decir, quien cumple el rol, eso es independiente. Pero para efectos pedagógicos, y no hablar de pluralidad y la posmodernidad familiar, sino simplemente, yo quisiera que no me etiquetaran como conservador, pero sí me gustaría que también vean que los roles están, y esto genera, ¿no?, cierto orden o desorden. Cuando hay orden, hay progreso, eso lo sabemos. Cuando hay desorden, hay caos y es difícil restablecer. Ok, vamos bien, entonces, vamos. La M, que tiene sus características, la P, que tiene sus características, y los hijos, que tienen sus características. Ustedes van a ver ahí un círculo con unas líneas. Esas líneas es de los difuntos, de los que ya murieron, o se quitaron la vida, o ya no están. ¿Vale? Y más abajo, y que también, bueno, tenía sus características, ¿no? Porque impacta en la ingeniería familiar. Y más la forma en que muere un miembro de la familia, es muy importante restablecer a la familia misma una nueva ingeniería. Entonces, están los abuelos, abajo están yo los ponía como en punto continuo, ¿no? Al abuelo, la A, la T, o sea, los abuelos, los tíos, etc. Y también aquellos que fallecieron. Es decir, que no es mi hijo, que no es mi padre, que no están en el círculo rojo, pero que de alguna manera su muerte me afectó. Por ejemplo, podría ser mi cuñado, podría ser el esposo de tal, ¿no? Podría ser alguien que esté muy cercano, pero que no sea papá, mamá e hijos, sino puede ser un primo hermano, es decir, alguien que de alguna manera convivió con la familia y que esto, obviamente, pues lo vamos a poner ahí como un elemento, que afectan, que tocan a la familia de manera positiva o de manera negativa. Y después ustedes van a ver ahí un círculo como waffle rojo, que esas son las personas que no se sienten parte de la familia o que la familia los rechaza por una condición, la que sea, ¿no? Entonces, la familia no se siente a gusto con este personaje, y este personaje no se siente a gusto, o esta persona, más bien, no se siente a gusto en este bote de lombrices, en este mapa. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ok. Cada uno de estos miembros de los verdes va a generar, o sea, del MP y de los Hs, va a generar un yo individual. O sea, no un yo en relación. El yo en relación es importante porque toda teoría de la racionalidad, inclusive la de su servidor, que algún día se las presentaré, mi teoría de relacionalidad es que hay un trascendente, que hay una realidad de historia, que está el otro y que está uno mismo. Pero aquí hablo del yo individual. O sea, yo con mis carencias, yo con mis deseos, yo con mi propio lenguaje, con mi propia forma de existir o de vivir. Ese yo que me quiero, que está integrado, que se proyecta hacia una realidad igual o diferente. Es decir, no soy papá, no soy mamá, no soy el abuelo, soy el resumen a lo mejor, tengo unos puntos parecidos, pero no necesariamente soy ellos, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, pues es bueno que nosotros vayamos entendiendo esta parte. Este yo integral, imagínense un sujeto
que se sabe parte de, pero diferente de ellos. Entonces, esto por un lado. Tenemos el bote de lombrices, donde está esta movilidad, y luego viene el yo integral. Este yo integral es fascinante porque es cómo llegó este sujeto a sentirse totalmente diferente a los demás o integrado. Entonces vienen los factores culturales, sociales, educacionales, de salud, ¿no? Las cuestiones religiosas o espirituales, en donde forja una diferencia. Entonces, yo recuerdo, les cuento una anécdota, cuando yo estuve, bueno, muchos lo saben, pero cuando yo estuve en el seminario, para mí fue un conflicto porque no había una cultura religiosa en casa, no había como una formación ni siquiera religiosa, ¿no? O sea, es decir, dogmática, ¿no? O funcional, o de cierta ritualidad. Entonces de pronto surge yo individuo, integrado, parte de una bote de lombrices, en donde no hay una historia, y de pronto surge. Entonces hay muchas contradicciones y hay muchas dudas, ¿no? Y yo me acuerdo para mis queridos formadores en ese momento, ¿no? Que decían, es que no hay, ¿verdad? No vemos elementos familiares, ¿verdad? No habían estudiado un poco de ingeniería familiar, mis queridos hermanos, pero decían, es que tiene que haber como una herencia. Digo, para estudiar filosofía, los que han estudiado un poquito de filosofía sabrán y han leído los diálogos de Platón, el diálogo de Menón o de la virtud, en donde se dice, bueno, la virtud se aprende o se hereda. Y es cuando Sócrates le pone a Menón un ejemplo de que él, como un hombre que cabalga muy bien, su hijo necesariamente debe cabalgar igual. Entonces le dice, no, pues no necesariamente. Entonces empieza el debate en que si el hijo va a ser tan diestro como el padre, ¿no? Por ser simplemente su hijo, o esa virtuosidad de cabalgar es heredada o es desarrollada. De ahí empieza el diálogo, pero no me quiero clavar en cuestiones filosóficas, ¿no? Que son interesantísimas, pero que en este momento nos ayudan a reconocer que no se trata de una herencia, ¿no? Mauro Rodríguez dice que la personalidad está basada en 3 pilares: herencia biológica, medio ambiente y decisiones libres. Entonces así salvaguarda que no soy mi ambiente, no soy mis genes, tengo decisión de poder hacer, ¿no? Si mi familia tiene una idea cultural para el matrimonio o tiene una idea laboral para lo social, pues no necesariamente yo voy a repetir ese patrón por mi herencia biológica, medio ambiente. Si tengo una cuestión genética a nivel de cierta edad, tono, talla, ¿no? Y quiero realizar otras actividades, pues obviamente yo tenía un alumno en un colegio donde daba clases y me decía, es que para mí en ese tiempo estaba Jordan así como en su máximo, y me decía, pues yo quisiera ser como él. Nada más que mi padre mide 1,60, mi madre uno creo que 50 y tantos, ¿no? Y yo sé que no voy a crecer mucho, ¿no? Y le puse el ejemplo, no recuerdo el nombre del jugador, pero en ese tiempo tuve que investigar un poco sobre eso, y le puse el ejemplo de un jugador que medía 1,80, que bueno, un 80 para una cultura como la nuestra puede ser alguien alto, pero para una cultura del básquetbol, pues obviamente era un chaparro. Entonces le dije, mira, ve la movilidad de este tipo, ve cómo brinca, ve cómo se esforzó. Y en ese tiempo estaba un jugador de este equipo que no ha ganado una corona hace muchos años, el Cruz Azul, y de pronto estaba ese Conejo Pérez, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocerlo físicamente. Y la verdad es que no era un tipo como para Jorge Campos, o sea, no eran tipos muy altos para cuidar un arguero, y de pronto, ¿qué tuvieron que hacer? Desarrollar impulso, desarrollar fuerza, el brinco. O sea, el ser un yo individual, integral, necesita realizar y conocer sus habilidades y destrezas y desarrollarlas. Y este desarrollo, pues obviamente le va a llevar a entender y a entenderse que no es la lectura ni el resumen de los padres, sino que hay algo novedoso en este sujeto. Y los padres deben de entender, la autoridad en casa debe entender que el otro es igual pero diferente. Y en esta pluralidad crecer. Eso sería lo maravilloso, o sería lo importante, ¿vale? Entonces, después viene, es un sombrero, para los que me preguntaron, es un sombrero.
no es una nave espacial. Son los papeles o roles. Haz de cuenta que son papeles o roles. ¿Cuántos sombreros usas en casa? Soy la autoridad, soy el papá, soy el que más sé, soy la mamá, es la que más siente, la que más sufre, soy el hijo mayor, el que soy responsable o el que no quiero serme responsable de los demás, nada más por ser el mayor ya me tocó ser responsable de ellos, soy el irresponsable, soy el menor, soy el que deben de querer, el que menos sé, al que menos quieren, fui como pues ahí como un chispazo, no fui planeado, o sea, todos estos sombreros que tú te pones, estas gorras que tú te pones, son los papeles o roles. Te victimizas, te haces el débil, te haces el fuerte, el que no confías, el que no hablas con los demás, el que no te interesa la vida familiar. Es decir, todas estas son roles, características, te haces el rudo, te haces el cursi. Estos nos los quitamos, nos los ponemos, ¿no? Y es parte como de nuestra personalidad, es decir, nos estamos fusionando y nos estamos diversificando porque estamos creciendo, porque hay un bote de lombrices donde estamos vivos, pero el orden a lo mejor no está establecido. Entonces, obviamente, esto genera confusión, ¿no? Entonces, como familia, tendríamos que preguntarnos cuáles son las confusiones que tenemos. Yo he tenido muchos casos a nivel terapéutico en donde el hijo tiene una tendencia, tiene una afinidad, tiene una duda, tiene un carácter de descubrir su sexualidad de manera homosexual y tiene esa duda, quiere saber, y de pronto el papá se la pasa diciendo que en la casa los maricones y que los homosexuales son esto, el otro. Entonces, sí, wow. Y a mí me han dicho, no puedo hablar con mi padre de esto. Es decir, ¿puedo venir con usted y que usted le diga? Pues sí, no tengo problema, a mí no me va a regañar. No soy parte de esta ingeniería. Ahora entienden por qué los psicoterapeutas, los acompañantes, ¿no? Tenemos esa virtud de ver desde afuera, ¿no? Y apuntar hacia adentro y decirles, esto es lo que tienen que hacer. Entonces esas confusiones, tanto chicas como chicos, tenía mujeres, ¿sabes qué? A mí me gusta, soy lesbiana, pero mi mamá no sabe, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hago para que no se enoje? ¿No? El prejuicio, ya hay una intimidación, ya hay una idea de fracaso, porque no llenó las expectativas. Entonces todo esto es precisamente esta movilidad del bote de lombrices, pero que no hay, ¿no?, un objeto de relación o de situación, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las creencias familiares? Es decir, ¿en qué cree tu familia? ¿En qué crees tú como familia, no? No, pues yo creo en Jesucristo, yo creo en Buda, yo creo en Mahoma, yo creo en nada, somos ateos. De pronto la mamá súper creyente, la abuela súper mochilona, y de pronto el hijo súper ateo, el nieto súper rebelde. Dices, pero si yo no le he enseñado otra cosa, lo llevé al catecismo desde muy pequeño, le he dado todo, le compré su Biblia con bordes de oro y él, no, a ver, espérame. El problema es que las creencias tienen un tópico antropológico, ¿no? Y tienen una relación experiencial. O sea, la experiencia que tú tuviste de lo religioso, de lo sagrado, de lo divino, del trascendente, se la quieres comunicar de manera antropológica a tu hijo, de manera pedagógica a tu nieto, y obviamente lo vas a frustrar, porque él no va a tener una experiencia como tú la tuviste. Él va a tener un concepto que tú ya arraigaste y que a lo mejor no es un concepto muy puro, muy integral o muy sano. Entonces, obviamente, esto le va a generar a él un conflicto porque no es su experiencia. Y tú quieres que crea, no. Tú quieres que tenga la misma creencia que tú. El problema es que no puede. ¿Por qué? Porque no tiene la misma experiencia que tú. Como ustedes saben, yo fui muchos años encargado de pastoral universitaria en diferentes universidades de inspiración cristiana, la Ibero, la WIC, etc. Entonces, lo importante y lo más trascendente, y que para mí fue como vital, ¿no?, el darme cuenta de que nos íbamos de misiones y de pronto eran los chavos más rebeldes, las chicas más rebeldes, los estudiantes no tan pues no el lápiz más afilado del lapicero, pero ahí estaban porque necesitaban créditos o estaban cumpliendo con lo de su beca o necesitaban una actividad extra, ya saben cómo es el asunto, ¿no?
Y de pronto se iban y teníamos la dinámica. Teníamos las dinámicas y ¿qué creen? Era maravilloso el ver cómo regresaban. Con una experiencia de dar y de darse, de sentirse parte de una mejora del otro. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando ayudan al otro, uno trasciende. O sea, la caridad por encima de la ley, el amor por encima del discurso. Y en la familia debe de ser eso, podría ser una buena guía. Porque nos ayuda a salir de nuestras confusiones. Los significados son totalmente diferentes. O sea, el significado que tú le quieres, mira, es que ve, y es que vamos, y es que mira, vamos aquí al templo, y vamos o a la iglesia, o vamos a hacer oración. Espérate, es que los significados que él tiene de lo religioso, de lo sagrado, de lo divino, de lo trascendente, son muy diferentes a los tuyos. Sí es tu nieto, sí es tu hijo, sí es tu papá, sí es tu mamá, pero entiende que esos significados lo único que están haciendo es hablar de su personalidad. Por eso hay que conocerlos. Porque tanto las creencias como los miedos se basan igual en eso. El miedo ya saben que es muy contagioso. Entonces, si tú tienes una familia que dependa emocionalmente de ti, o que has hecho que dependa emocionalmente de ti, de esos neoconvertidos que quieren que todo mundo sea santo, salvo y verdadero, y de pronto a todos, ¿verdad? Por igual, por la misma tijera. Oye, deja que vivan el proceso, que superen su miedo. El problema es que ellos no tenían miedo y ahora ya les dices que hay que temer, que es un temor válido para, a ver, seamos más conscientes con nuestro lenguaje y con nuestro discurso. ¿Cómo podemos romper este techo de cristal? Ahí lo viene abajo, hablando. Hablando, tenemos que romper este techo de cristal hablando. No me siento a gusto, dando razones, diciendo, ¿saben qué? Esto para mí no es lo mejor. No quiero hacerlo, no me gusta cómo hacen las cosas, la verdad es que tengo un planteamiento diferente. Si, imagínense a alguien de 8 años que un día te diga que está a disgusto con las cosas y dices, bueno, a ver, vamos a replantear las cosas. Es un ser individual, está creciendo, tiene sus significados, sus propias confusiones, sus creencias, sus miedos. Vamos a hablar. Entonces imagínate cuando tú tienes la capacidad de hablar, en ese momento, el techo de cristal, es decir, el techo de cristal, esto que no te dejaba pasar, o la pared de cristal que no te dejaba acceder a los demás, porque ahí viene mi papá con su rollo, ay mi mamá, ay mi abuelito, ay mi abuelita, y los papás les dicen, ay viene este con su rollo, de que no cree, de que no quiere, que la familia somos patéticos y que por qué somos así. Sí, siempre que buscamos poner pretextos para no crecer, las habilidades surgen y debe ser todo lo contrario. Por eso tenemos que entender el rol personal, el rol, cómo funciona, cómo se mueve dentro de la familia, porque si bien no somos islas, tampoco vamos a vivir puras situaciones. Nosotros, los seres humanos, somos de situaciones, de calendarios, cumpleaños, festividades, aniversarios, las navidades, años nuevos. Es decir, me gustan los años nuevos, me gusta la Navidad, la gente es más alegre, más atenta. Y dices, ok, entonces eres un tipo situacional. O sea, sitúate, si no estás situado en algo que te genera placer, a lo mejor no te satisface y por lo tanto reniegas de eso. Entonces, vamos a conocer las situaciones que generan placer o displacer. Yo soy un convencido de que un factor trascendente es importante en la vida, biopsicosocial, espiritual. Para mí eso es un ser integral. Y si no se cumple alguno de estos elementos, podríamos, ¿verdad?, en algún momento derrumbarnos y no levantarnos, como personas o como familia. Entonces, ya que vimos lo negativo, vamos a la parte positiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer como parte positiva? Bueno, que la familia actual, van a ver ustedes ahí en su pizarrón o ahí en su imagen del lado derecho, ustedes van a ver la familia actual. Esta familia actual, bueno, ya es un bote de lombrices, pero ya pasó por todo este proceso, ya
ya atendió y entendió que hay un yo individual, que no es mi hijo, es un yo individual que se relaciona como hijo y yo como padre con él. Y esto habrá que ver cómo es la relación. Ya entendí los roles que ejerce y cuáles no, y cuáles le satisfacen más, porque no todos los roles nos gusta ejercer, proveedor, contenedor, no a todos nos gusta, pero los tenemos que hacer. Pero ahí están, ya sabemos las confusiones, ya sabemos qué nos significa algo en la vida, cuáles son nuestros significados, ya sabemos cuáles son nuestras creencias o nuestras faltas de creencias, nuestros miedos. Sabemos que el método para reforzar y salir de este techo o paredes de cristal, donde el otro parece que me ve nada más cómo me muevo la boca, pero no me escucha, entonces es obviamente este techo o pared de cristal. ¿Cómo la vamos a romper? Hablando, diciendo, para que se sienta. Vamos a ponerle nombre a las emociones. Cuando alguien llegue y me dice, es que no sé cómo, y es que no sé si podría, y es que no sé cómo llamarle, no sé por qué no puedo, no sé. O sea, la emoción está ahí y está latente, y en algunos momentos se manifiesta, pero a la gente le cuesta trabajo decir, es que sé que esto es decirle no a esta persona, y sé que es decirle sí, y sé que es decirle me lastimas, y sé que es decirle te amo, pero no sé cómo, no encuentro las palabras. Vamos a hablar, vamos a buscar ese elemento. ¿Cómo? Por medio de una familia actual. Ojo, no hablo de línea del tiempo, ¿eh? No, la familia actual es la que actúa, la actual, actuante. No la actual es la moderna, no. La familia actual es la que hace ingeniería. Si ese es el lado positivo. La que empieza a mover los engranes, ¿verdad? Y empieza a ver que ya no es el mamá, papá, hijos, es decir, esta que yo presentaba en la foto que les envié, ¿no? En el pizarrón que les envié. No, ustedes van a ver ahí el bote de lombrices. ¿Ya lo vieron? Parece una estrella, parece que cortaron algo ahí medio raro, pero vean cómo están conectadas todas y cada una de las islas, están conectadas por las relaciones, están conectadas por confusiones, significados, por creencias, por miedos, por roles, porque cada uno, como verán, cada circulito adentro tiene un punto rojo y puntitos. Es decir, son los sombreros que nos ponemos, todos tenemos roles. Pero el signo de interrogación que ustedes ven al centro es el objeto de relación. Es decir, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que ustedes se relacionen? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace que ustedes se relacionen? ¿El dinero? ¿El miedo? ¿La historia? ¿El prejuicio? ¿Qué te tiene? ¿Cuál es el objeto de relación de tu familia? Que sin él no estarían. Y que si no estarían otros, pero con él podrían estar. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese objeto de relación? Es importante que lo averigüen, porque es vital. Sería como nuestra esencia, nuestro fenómeno, esto que se va revelando y que nos queda como elemento fundante, que nos da identidad y sentido. Identidad y sentido de pertenencia. Eso sería el elemento o el objeto o el sujeto de relación. Yo le llamo objeto porque si pongo, imagínense poner a un sujeto ahí adentro y se muere, o no está, o no le gusta ser ese objeto de relación, todo lo demás se viene abajo. O sea, la dinámica. Cuando hay un fallecimiento, y en mi caso, cuando yo trabajo con familias de posvención suicidológica, pues obviamente nosotros traemos en el proceso de duelo al sujeto que no está, a la persona que fallece, la ponemos como el objeto de relación. Porque ahí vamos a empezar a generar este movimiento y este romper este techo de cristal, y ya que empezamos a hacer las relaciones más dinámicas y empezamos a ver la importancia de hablarnos de frente y hablarnos con la verdad, entonces ya quitamos, esto es pedagógicamente hablando lo que estoy diciendo, lo quitamos, y en ese momento ya vemos que sí podemos relacionarnos en memoria,
en la memoria, en pretexto, sobre texto de él, y ya no le cargamos, ¿no? Porque casi siempre cuando cae esa bomba dentro de este bote de lombrices ya organizado, como es el que está en su lado derecho de su imagen, pues automáticamente ¡puf!, se desprende, ¿no? Entonces llega el momento en que otra vez, ¿no? O sea, no estábamos tan sólidos, tan fuertes. Porque empiezan las culpas, porque empiezan las situaciones de pérdida, porque empiezan los reproches, porque empieza el si yo hubiera estado, si yo hubiera hablado, no hubiera regañado, mejor no hubiera empezado a beber, ese día estaba... Todo eso no sirve de absolutamente nada. Es decir, la culpa es reparadora en función al crecimiento del sujeto, no al remordimiento del sujeto. Entonces, entre este bote de lombrices organizado está el objeto de relación, que es algo que ustedes tienen que identificar. Después vienen unos triángulos azules. Del lado derecho está ahí el triángulo azul que dice de apertura, ¿a qué se debe? Es decir, ¿a qué se debe que tengamos más relación con papá que con mamá, que con el hermano, que con la otra hermana? Es decir, hay hermanas que se llevan como amigas, pero con una tercera ya no. Hay gente que confía en el padre ciegamente, pero en la madre no. Hay gente que le puede fallar la mamá, pero no el papá, y viceversa. Hay hijos que pueden ser como quieran, pero hay unos que no pueden permitirse fallar. Es decir, ¿a qué se debe esta apertura? ¿Cuáles son las personalidades que están involucradas? La idea, para ir aterrizando esta sesión, la idea es, si estoy bien yo, estamos bien todos, como dice ahí. Pero si están bien todos, necesariamente necesitan estar bien yo. Porque hay gente que dice, mi familia pues está muy bien. Y luego entrevistas a cada uno de los miembros de la familia y yo estoy de la fregada. O sea, no soporto estas situaciones, no me gusta cómo llevan las cosas, la verdad es que es insoportable, mi madre es así, y de pronto dices, a ver, ¿cómo que están bien todos? Hay uno que dice, yo no estoy bien, y si yo no estoy bien, no están bien todos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos bien todos? Porque abajo de ese bote de lombrices organizado versus contra esos cuadrados que no cambian, que no modifican, que quieren que las cosas se den como es. Es esa carita cuadrada que está con cara de espanto y las otras con cara de tristeza, en donde él nada más distribuye. Pum, pum, pum. Tú haces esto, tú eres lo otro, tú eres esto para mí, tú para mí, ya tienes tu rol, ya sabes lo que... Tú me diviertes, tú me atiendes, tú no me molestes. Esos son personas frustradas, desanimadas y agonizantes emocionales. Solamente las personas que pueden realizar una familia actual y actuante son familias que no están frustradas, personas que no están frustradas, ni desanimadas, ni están agonizando a nivel emocional. Entonces, como verán, la familia depende mucho del carácter, o sea, del ser en sí, de cada uno de los miembros de la familia. Por eso yo te invito a que vayas a Google, ¿no?, a donde tú quieras, y busques la palabra familiograma. Esa sea tu tarea, la T es de tarea. Busca tu familiograma y vas a ver cómo vas a empezar a desarrollarlo. Tienes tiempo, no tienes a dónde ir ahorita. Entonces busca, empieza a hablar. No es un árbol genealógico, no te equivoques. Esto es más bien como el árbol genealógico tiene otra finalidad. Este familiograma vas a empezar a ver las relaciones psicoafectivas que hay entre uno y otro y podrás entender, el por qué mi hijo no me habla, por qué le dejé de hablar, por qué está ausente, por qué esto, por qué el otro. Si hacemos nuestro mapa familiar, será mucho más sencillo. Y para terminar la sesión de hoy, de todas maneras este cuadro de atrás lo vemos con calma, la siguiente sesión, no hay prisa, es lo siguiente. El equilibrio, yo ponía ahí el signo del equilibrio, el yin y el yang, pero más bien era como un símbolo de equilibrio, que es lo que tenemos que visualizar. El equilibrio entre confusiones,
y afirmaciones. El equilibrio entre significados y significantes. Lo que significa para ti, explícamelo, porque no significa lo mismo para mí, y ahí generamos un diálogo. No todas las creencias deben ser la misma y creer exactamente igual. No se debe invitar a creer. No se debe imponer en lo que yo creo, porque a lo mejor está tóxico. Bueno, a lo mejor está un poco dañado. Habrá que revisarlo con tu director espiritual, con tu terapeuta, con tus amigos. Y ¿qué tanto he crecido con mi familia? ¿Qué tanto he crecido yo como persona por este elemento de fe? ¿He sido mejor sujeto? Porque los elementos de conversión a veces nada más disparan hacia la moral y no hacia la trascendencia. Hay que hablar el techo de cristal. Y por último, un ejemplo que me encanta. Este ejemplo del barril. Mucha gente, hagan de cuenta que es un tinaco, en donde le echamos cosas. Ya mucha gente conoce este ejemplo, las gentes que han estado tomando cursos conmigo. Y de pronto es un tambo y le echamos cosas. Ropa, zapatos, viajes, teléfono, todo lo que pensamos que nos va a hacer feliz. Y ahí estamos, ¿verdad? Comprando, consumiendo, gastando. Y ahí estamos. Le echamos todo lo que nos hace feliz. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hace falta? Ah, bueno, esto, le echas. Y de pronto volteas a ver tu bote y ves que en el momento de la adquisición hay felicidad, pero el recurso trascendente es tristeza. Por eso hasta abajo los niveles de tristeza siguen igual. Los niveles de felicidad no suben. ¿A qué se debe? Entonces el papá se empieza a preocupar y ahí viene el rollo de trabajo todo el tiempo, ¿no? Y es que yo todo el día estoy haciendo esto, y entonces se vuelven los hacedores. Es que estoy haciendo... ¿Cómo es posible que una persona que trabaje todo el día no sea feliz al final del día? ¿Cómo es posible que nos quejemos de los lunes? Pues no, que te hace feliz eso. ¿Por qué las quincenas te hacen felices? ¿Sabes que viene la lana? Ah, ombligo de semana el miércoles. Ah, bueno, ahorita ya es exactamente igual. Pero me refiero a que, ¿cómo significamos nuestra felicidad? En adquisiciones y no en reparaciones. Entonces, al final del bote, ustedes verán que hay como una ruptura, y en esa ruptura lo que entra se sale. Entonces, no se trata la felicidad y la ingeniería y la dinámica familiar de este bote, no se trata de echarle al bote cosas. Y hablo del bote como familia, pero también de tú como botecito. No se trata de que le eches cosas al bote. De lo que se trata es que repares la fuga. ¿Ya viste? No es de lo que echas, es de lo que se está saliendo el problema. Tus fugas, aquello que no has reparado, aquello que está roto, aquello que no es completud ni plenitud. Entonces reparamos y automáticamente eso ya no sale. Amigos, pues esta es la lección de hoy, la sesión de hoy. Cómo crear un mapa familiar más fuerte, más sólido, qué es lo que tenemos que trabajar. Y así vamos a poder acompañar procesos de pérdida, procesos de entusiasmo, de alegría, porque ya sabemos que la alegría no es plástica ni la pérdida es prestada. Entonces, solamente así vamos a dignificarnos y vamos a tratar de relacionarnos de manera diferente. Espero que la sesión de hoy, de este bote de lombrices, de pasar de un bote de lombrices desajustado y en movilidad sin sentido, pasemos a un bote de lombrices, ¿verdad? Un bote de lombrices ordenado, sabiendo el objeto de relación, a qué se deben este tipo de aperturas, de relaciones, si estoy yo bien, están bien todos, si están bien todos, estoy yo bien, e ir en contra de las frustraciones de gente desanimada y de agonizantes emocionales. Pues muy bien, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 9 de la noche, y aquí por el taller de Ingeniería Familiar en tiempos de crisis. Pase muy buena noche. Dios le bendiga. Gracias.